Hola chiquis, acá estamos con un videito de nuevo para acompañar los temas que siguen. Hay gente que me debe todavía los videos, calculo que tiene que ver con alguna demora por cuestiones de fallas de internet. Me da la sensación de que me parece que alguno todavía este, no ha terminado de armar las cosas. No tengo, por lo menos no tengo contacto con algunos de ningún tipo, así que si hay dudas me preguntan, porque vamos a continuar avanzando y aquellos que todavía no lo han presentado lo tendrán que ir presentando a medida que lo vayan resolviendo, pero no podemos seguir esperando a los que no terminaron, porque aparte yo no tengo información de por qué razón no terminaron. Sé que Andrea va a estar llamando esta semana a otros cursos, ha estado llamando a los padres de primer año, creo que este año, esta semana que viene va a empezar a llamar a los padres de segundo para contactarse y a ver cómo funcionan las tareas en casa y qué dificultades por ahí observan. Así que bueno, ahí podríamos tener alguna devolución porque hasta acá la gente que me ha mandado es relativamente poca digamos, y hay que seguir avanzando con los temas, chicos. Esto no es vacaciones, estamos trabajando desde la casa, desde un lugar distinto, pero no son vacaciones. Bueno, el tema que vamos a ver ahora es la transición del mundo moderno. Acá les armé un PowerPoint como para explicar un poquitito el tema y después llevarlo a la carpeta. ¿Sí? Esta transición del mundo moderno. Recuerden ustedes que habíamos terminado la unidad anterior, que es la que íbamos preparando, sobre la etapa de transición, digamos, el final de la Edad Media. Ahí aparecían las cruzadas, entre otras cosas, este, algunas cuestiones vinculadas con la economía, pero bueno, básicamente los castillos y los caballeros, básicamente este proceso de la Edad Media va dando digamos, un final en lo que nosotros conocemos como la Baja Edad Media y se va a producir a partir del siglo XIII, siglo XIV, una transición al mundo moderno, ¿cierto? ¿Cómo va a ser esta transición? Bueno, se va a dar a desintegrar ese mundo feudal que nosotros fuimos viendo, en donde la economía y la política estaba reducida a un espacio, digamos, circunscripto al poder del señor feudal, a la disminución del poder del rey, y vamos a ir pasando lentamente de esa economía muy reducida, desde ese ámbito de poder político muy local, muy fragmentado, sobre todo en Francia, en los estados alemanes, en el norte de Italia, e inclusive en España, como estamos viendo en cuarto con la lectura del Mío Cid, vamos a ir transitando una sociedad de tipo capitalista. ¿Cómo va a ser esa transición, sobre todo a partir del 1300, 1400? Bueno, van a intervenir varios factores, ¿sí? Algunos factores van a ser de orden, acá están enumerados, de orden demográfico, ¿cierto? De orden económico y social, de políticos, geográficos, y también van a aparecer importantes innovaciones tecnológicas, ¿cierto? Dentro de los factores de orden demográfico va a haber en algún caso un aumento de la población, ¿sí? Y sobre todo se va a dar, ahora vamos a hablar un poquitito de cómo va a fluctuar la población, pero bueno, en definitiva sí va a terminar aumentando a partir de 1450 más o menos y a partir del 1500 y en particular va a aumentar la población urbana, ¿cierto? Si la mayor parte de la población en este momento es rural y va a comenzar lentamente la recuperación de las ciudades, por eso hablamos acá arriba de una sociedad de tipo capitalista. También ahora vamos a tener factores económicos sociales, se va a incrementar el comercio marítimo, ¿cierto? El crecimiento de las ciudades puertos, como por ejemplo, vamos a nombrar alguna, Pisa, como puede ser Génova, como va a ser Venecia, que ya habían tenido una recuperación más cercana, sobre todo a la economía del Imperio Bizantino, inclusive habíamos hablado de que genoveses y venecianos comerciaban con los árabes, pero digamos, todas las ciudades puertos que fueron abandonadas a partir del siglo VIII con la llegada de los musulmanes al Mediterráneo, otra vez van a recuperarse, y aquellas que estaban en el norte, vinculadas sobre todo al comercio con el Báltico, Mar del Norte y el Báltico, van a también en esta etapa van a tener nuevamente muchísima importancia, sobre todo en la zona de los Países Bajos, ahí vamos a tener un gran desarrollo de ciudades comerciales. Y esto va a tener que ver justamente, o va a gravitar muchísimo
por la importancia de la burguesía, digamos, de esta gente que va a vivir en los burgos, de viene la palabra burguesía, que se va a dedicar al comercio y que se va a enriquecer a través del comercio. También va a haber una disminución de las cargas serviles, o sea que va a empezar lentamente. El siervo era aquel que tenía que cumplir con determinados trabajos para, de alguna manera, pagar la deuda que tenía con el señor feudal, era la forma de retribuirle el cuidado del señor feudal, y esto lentamente va a comenzar a desaparecer. No significa que va a desaparecer en toda la Europa occidental al mismo tiempo. De hecho, va a haber regiones, por ejemplo, para 1789, en época de la Revolución Francesa, que en Francia todavía va a haber este, una economía de tipo servil, ¿cierto? Eh, Después, y digamos, esta economía de tipo servil, ¿por qué es importante tomarla en cuenta y decir que va a ir desapareciendo? Porque en realidad a la medida de que va desapareciendo, va a comenzar a tomar fuerza el trabajo asalariado, o sea que se va a cobrar un sueldo por el trabajo que se presta. Va a haber circulante de moneda, y esto es importantísimo, también lo habíamos comentado, con la llegada de los musulmanes, prácticamente el circulante, que era muy abundante en la época del Imperio Romano, más allá de las inflaciones que existían en el imperio, con la llegada de los musulmanes en el siglo VIII, el circulante prácticamente va a desaparecer. Va a haber muy poco circulante, los francos van a acuñar algo de monedas, recuerdan que era una de las cosas que había guardado para sí Carlomagno, ¿no? La posibilidad de acuñar moneda. Va a haber algún circulante que también es moneda bizantina, y va a haber algún circulante también que es moneda árabe, pero digamos va a escasear muchísimo el circulante. Por eso también entre las relaciones que habíamos visto que eran características del mundo feudal, como el rey comienza, tomamos a Carlomagno como ejemplo, comienza a tener faltante de dinero, de circulante de moneda, una de las cosas que va a utilizar para pagar los servicios de los señores, por ejemplo, la fidelidad de los señores, sobre todo en las campañas militares, es entrega de tierras. Al entregar tierras, esto va a generar se va a fragmentar, donde de alguna manera va a ponderar la fragmentación del imperio carolingio, que va a dar lugar al sistema feudal en donde se va a atomizar las regiones, donde va a haber cada vez lugares más pequeños y donde el poder del rey va a ser un poder que está muy diluido, ¿cierto? Y esto repasamos un poco lo que ya hemos estado charlando a finales del año pasado. Bueno, acá tenemos entonces, y por otro lado, factores geográficos, van a aparecer algunos descubrimientos de nuevas rutas marítimas, y claro, si te está sonando es cierto, dentro de los descubrimientos vamos a tener seguramente, hay dos grandes vertientes acá que después vamos a ampliar en clases siguientes. Una es la línea de los portugueses, que van a circunvalar la costa africana, ¿cierto? Y de ahí van a lograr, a través del cruce del Atlántico, a través de la unión con el Índico, al sur de Sudáfrica, Cabo de Buena Esperanza, van a ir primero a Arabia y después a la India, y aparece la teoría de Cristóbal Colón, que es justamente el de la esfericidad de la Tierra, donde él plantea que se puede llegar a Oriente a través de navegando hacia el oeste, ¿no? Pero esto ya lo vamos a seguir charlando en una próxima clase, pero está haciendo referencia a esto. Y bueno, dentro de las innovaciones tecnológicas, indudablemente la más importante, posiblemente, para destacar en este momento, después profundizaremos también, tenemos la imprenta y el papel, ¿cierto? La imprenta con Gutenberg, después también la vamos a detallar un poquitito, vamos a hablar un poco más en detalle, pero la imprenta que va a reemplazar el sistema de copismo que decían los monjes en los monasterios. Entonces los libros van a tener una circulación mucho mayor. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil poder imprimir libros. Al haber más cantidad de libros, la cultura se va a empezar lentamente a diversificar. Bueno, vamos a ver si acá en la segunda hay una crisis muy marcada en el siglo XIV, una sucesión de calamidades que van de alguna manera a marcar a la sociedad europea. Digamos, va a ser un quiebre, una crisis muy profunda que va a acelerar todos estos cambios que veníamos hablando. Esta sucesión de calamidades tiene que ver básicamente con malas cosechas, hambrunas, problemas climáticos, epidemias, por supuesto. Ahora vamos a hablar un poquitito de las epidemias. Ya habíamos hablado en la clase anterior de la peste negra, y todo esto va a generar, ¿sí? Fíjense acá, una muerte o la muerte de amplios sectores de la población, ¿sí?
y hablamos siempre de que la población europea es eminentemente rural todavía en esta época. Acá hay un cuadrito que yo les agregué, fíjense, van a variar, depende de los autores, ¿no? Hay algunos que son más alcistas o más bajistas, dependen la cantidad, pero bueno, tomamos acá como promedio 80 millones de habitantes para el siglo XIII y fíjense, baja prácticamente a 50. Esto también va a fluctuar dependiendo de las regiones, por ejemplo Francia es una de las zonas más golpeadas por la peste negra, pero vamos a tener una disminución muy importante de población hacia el siglo XIV, que después vamos a ver acá, que esa disminución de la población va lentamente a recuperarse de esta crisis del siglo XIV, vamos a pasar a la recuperación, va a tener un rebote esta situación, que va a empezar a ser evidente a partir de 1450 y que se va a extender durante todo el siglo XVI, durante todo el 1500, y digamos vamos a encontrar ahí muchos elementos que nos permitan hablar justamente de esta recuperación. Vamos a tener, por ejemplo, una expansión europea hacia otros territorios. De hecho, acá aparece también el descubrimiento de América y la posterior conquista durante el siglo XVI. Estamos hablando, piensen ustedes que para tomar lo nuestro, Buenos Aires, fue fundada, si bien había sido explorada antes por Solís, fue fundada en 1536 por Pedro de Mendoza, ¿cierto? Estamos hablando siempre del siglo XVI. Más o menos poquitito antes se había realizado la conquista del imperio azteca y más o menos va a coincidir con algún año de diferencia el imperio la conquista del imperio inca, así que el siglo XVI va a ser muy claro en cuanto a la recuperación europea. Vamos a corregir. ¿Sí? Va a haber un aumento de la población como consecuencia de esta recuperación, se va a incrementar y a diversificar las actividades agrícolas, ¿sí? Va a haber algún tipo de mejoramiento, aunque no va a ser muy marcado, el mejoramiento se había dado antes, ¿sí? Había habido ya a partir del siglo XIV, XV, una serie de reformas en cuanto a al trabajo en el campo, y básicamente tenía que ver con la rotación de cultivos, que no es otra cosa que, esto lo hemos charlado también en algún momento, de no sembrar siempre el mismo producto en el mismo lugar, porque eso agota, digamos, la planta, si uno siembra siempre la misma planta en el mismo lugar, esa planta que se va a nutrir específicamente algún tipo de nutriente del suelo, llámele nitrógeno, el carbono, si no todas las plantas absorben los mismos nutrientes, al no rotar lo que voy a hacer es agotar el suelo, y es lo que pasaba, sumada a bajos rinde en la producción, y además de esto también tenemos que hablar de que, como decíamos anteriormente, la situación climática, fíjense acá los desequilibrios climáticos, o mucha lluvia o poca lluvia, o mucho calor o mucho frío, hacía que realmente las cosechas fuesen muy malas y la gente se moría de hambre. Se van a ampliar los mercados, como decíamos también, y van a aparecer nuevas rutas mercantiles. Hablamos de los portugueses recién y hablamos de Colón cuando su idea no es solamente el descubrimiento geográfico, sino que está impulsado por una cuestión económica. Y también va a haber movimientos migratorios por cuestiones religiosas. Para 1506 va a aparecer la fragmentación de la iglesia católica apostólica, ¿cierto? Es decir, va a aparecer los luteranos, el famoso planteo de Lutero, un monje alemán que va a plantearse en contra de cómo funcionaba la iglesia de Roma, y esto, bueno, va a generar una serie de guerras por la religión, va a seguir después Inglaterra con el anglicanismo, van a aparecer los hugonotes en Francia, digamos, todas diferentes vertientes dentro del cristianismo que están en contra de Roma. Pero, bueno, más allá de todo hay un crecimiento demográfico, va a haber un rebote de esta situación que marcábamos acá, pero también no vamos a descartar que ese crecimiento demográfico mal planificado o sin planificar me generó hambrunas. Todo esto que estábamos viendo lo vamos a acompañar con algún cuadrito, con alguna guía, para que esto que tenemos en la carpeta nos quede plasmado. Vamos a ponernos a trabajar en serio, si hay dudas me preguntan, y si tienen planteos son bien recibidos, tienen el mail y tienen el teléfono, chiquis, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer por semana como estamos haciendo con el resto de los cursos. Un beso grande y cualquier cosita me piden respuesta.